Bueno, Martín, primero que nada, gracias, porque no nos conocemos y te pusiste la 10, como quien diría. Está muy bien, ¿no? Al contrario, gracias por convocarme. No, es imposible empezar una charla con vos sin hacer alusión a la bandera de Boca de atrás. Es imposible, ¿no? Es genial, pues para mí, viste, está nada, claro, soy de Boca, está la bandera de Boca. No, me Eh, parece buenísimo. Si habría que, pero si habría que armar un arca de Noé de hinchas, el hincha de Boca que va sos vos para mí. no, ojalá, no, no, pero no crea, no crea, no crea. Pero bueno, justo pasa y llama la atención, sí, pero ahí está, ahí está. A Eh, veces me preguntan si la pongo para salir. No, la bandera está en mi casa. claro, 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 claro. En mi casa somos de Boca, está la bandera de Boca. Aparte, esta cuarentena, creo que te lo había puesto en el mail. Si hay algo que he hecho es verte en todo tipo de... Tenés muchas cosas en YouTube, desde clases, entrevistas, Sí, clases. ¿no? Y la bandera está en todas, ¿eh? O sea, todo lo que es pandémico está en todas. Es que la computadora está acá, no, no hay otra manera. Y efectivamente me puse a contar, cuando vi que era un montón, voy a llegar casi seguro a las 100 clases este año. Mirá, buenísimo. Todas acá sentado, por lo tanto todas con la bandera atrás. Claro, claro. Y como salieron dos libros míos, y no hubo tanto movimiento en el año editorial ni nada, sobre todo en la primera parte, muchas entrevistas, siempre sentado acá. Claro, claro. Pero es más, el otro día alguien me vio por la calle y me dijo que le llamaba la atención que no tuviese yo mismo la bandera atrás. Yo tenía con instalación, ¿viste? No, Claro. no, Una especie de en mi ducha. casa. Para empezar un poco, solamente para sacarnos de encima tema Boca, yo soy también, ¿no? Muy hincha de Boca, muy fanático de Boca y demás. Me encanta que pueda convivir el Martín Coan que habla de todo lo que habla y pueda convivir una persona que corta una clase y dice, sos Boca. Boca va a crear el hábito del gas pimienta en la en el coso, quédate tranquilo, Angelici. Hoy se cumple, es el aniversario del debut de Riquelme en Boca. Creo que nunca te he Ah, escuchado hablar de Román y ese debut que tiene, cancha de Boca, Unión, que se va haciendo ovacionado, le contesta mal a un periodista, parece un guión de David Mamet, ¿no? Está todo enterrado en el principio. estuve ahí, viste, son esas cosas que te das cuenta después. Va, sí, a veces asistís al hecho histórico sabiendo que es un hecho histórico. No Claro. dices nada, vas y sabés que debuta un pibe que es muy bueno, o que dice que es bueno, y después te das cuenta que estuviste el día que debutó Riquelme. Que se Le fue con dijo un algo muy... Riquelme Riquelme. Eso es tremendo. Sí, sí, pues se notó ya ese día. Sí, da una respuesta genial, tiene varias de esas. De un freno a la euforia del que, como los Claro. periodistas están cada vez más vueltos hinchas, son muy hinchas exaltados, Riquelme estaba más calmo que el hincha. El día que debuta, le dice, bueno, ¿qué tal? ¿Qué se siente jugar por primera vez en la Bombonera? Él dice, no es la primera vez, jugué con la reserva. Sí, Pues sí. 100% Riquelme. No, no, y una vez, vuelta olímpica, yo creo que era yo creo, no sé si no era Libertadores, cancha de Boca, uno de los tantos campeonatos. Tenemos muchos, no estamos fijados en el día que ganamos uno, ganamos Claro. muchos. Va Riquelme Menandas, viste euforia, imaginate, rugido, se acerca el periodista y le dice, y Riquelme que lo estaba llevando en Anda, cuando todavía permitían algo que yo extraño mucho, que es la invasión de campo Por por favor. los hinchas para la vuelta olímpica, se agacha Riquelme, porque no escuchaba bien, había mucho bullicio, el periodista le dice, el día más feliz de tu vida, y Riquelme le dice, no, el día más feliz de mi vida es cuando nació mi hija Florencia. De la misma manera, digamos, seco, claro, nítido, sensato, un momento de euforia donde estábamos todos desenfocados, porque estábamos todos desenfocados. Si a mí me preguntabas en la tribuna Era si era el ese. día más feliz de mi vida, yo decía que sí, cualquier cosa. Y él ahí en el medio de todo, no. O sea, más importante es cuando nace un hijo. Una especie de Claro. sensatez Sí, esa tremenda. claridad para jugar y para declarar, ¿no? Siempre que... Exacto, exacto. Martín, entrando un poco en... Me anoté varios tópicos porque yo soy, si bien soy humorista, o sea, entre comillas me dedico a eso. Entre comillas no, me dedico a eso, pero más allá de eso tengo ¿Por estudios qué la sí. comilla? Después... Las comillas como para bajarme un poco el precio, nada más.
tengo un gran interés por el cine, o sea, siempre mi pasión ha sido el cine y el arte, y en mi formación una parte muy importante como persona en todo es el arte en general, ¿no? Y he visto las clases que tenés de arte Luquita popular, Rodríguez Clips no de 12, arte gracias popular, por él, ese es de su monstruo. clases A sobre partir la del palabra 16 popular y sobre todo lo que 11 era vuelven popular, los y clips hablas loco y también de un la poco de mejor manera. de las distintas, ¿cómo se dice? Objetivos del arte, el arte como traspaso de lo que venía siendo el aurático a lo que pasa a ser el arte de post-revolución industrial y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo haces esta diferenciación entre, o cómo la vivís vos, esta diferenciación entre arte popular y arte alto? Porque para mí hay algo en lo llamado arte popular que presupone la idea de que existe un arte elevado si existe un arte popular, ¿no? Hay como una idea de, bueno, esto está bien para ser popular, no es mío, de profesores que he tenido y demás, y cómo te llevas con esto, porque muchas veces lo que se viste de arte alto es algo que viene más del lugar de lo sobreexplicado, o desde tomar al interlocutor que está del otro lado como subrayándole las cosas, y lo que es llamado arte popular, como puede ser, no sé, una película de Spielberg, por ejemplo, porque también esto te lo pego con algo que te he escuchado decir, que el arte, vos lo hablabas de literatura, pero supongo que lo haces extensivo al arte, no es comunicar una trama. O sea, y eso es algo bastante importante a la hora de hablar sobre una película, sobre un libro o lo que fuera. ¿Cómo vivís vos esta separación de lo que es arte popular y lo que algunos quieren decir como, bueno, esto está bien porque es arte elevado, ¿no? Yo no le pondría, digamos, hay varias cuestiones. Tomo lo último, que es esto Sí, está bien porque es arte elevado. claro. Sobre eso sí hay una discrepancia de mi parte radical, porque hay formas, o hay obras y expresiones y manifestaciones en lo que llamamos alta cultura, que ahora tenemos que entrar en ese terreno a ver de qué estamos hablando en cada caso. Pero Sí, quiero decir, para decirlo de manera lo más clara posible y rápida posible, hay sinfonías, ¿no? Para ser sí, ejecutadas por orquestas sinfónicas o filarmónicas, que son malas, exacto. las sinfonías son malas y forman parte de la alta cultura. Y hay canciones que forman parte de lo que llamamos cultura popular que son buenísimas. Entonces, por un lado, yo separaría los dos términos, digamos. Por un lado, una distinción conceptual que podemos tratar de hacer, y por otro lado, una cuestión valorativa intrínseca, que ahí sí, decididamente no. Pensar digamos, que una esfera o la otra garantiza calidad estética o Claro, garantiza calidad artística. Lo que sí, yo igual diría, sí diría que hay una distinción conceptual y agregaría lo que llamamos alta cultura, cultura popular y cultura de masas. Yo pondría los claro. tres términos, aunque cultura popular y cultura de masas muchas veces se dan por intercambiables. Yo mantendría una distinción. Y con alta cultura, mira, justo estuve escribiendo esta tarde sobre esta cuestión, a propósito de un libro muy bueno de Manuel Soriano sobre canciones de cancha. Mira, Y justamente cómo hay traspasos de ámbitos y esferas y niveles culturales distintos, porque a la tribuna y las melodías que se usan en la tribuna pueden venir de lugares muy, muy, muy dispares. Alta cultura suele ponerse también entre comillas, como te pasa a vos con humorista. Digamos, se tiende a claro, poner alta cultura entre comillas justamente para atenuar lo que podría implicar por lo que supone la idea alta, la solemnidad o una jerarquización, digamos, que es algo a lo que yo no me plegaría, no me pliego. Pero es cierto que hay expresiones y circuitos culturales más sofisticados, en principio con un tipo de elaboración más ardua o con exigencias estéticas mayores y que en algún sentido, por lo tanto, pueden llegar a resultar menos accesibles. pasa. Entonces, sí, Pasa a veces con los géneros, ¿no? Un poco esto que decías. Uno presupone que algo de terror o de comedia no podría tener las mismas preocupaciones que tiene una obra sobre drama, por ejemplo, una obra abiertamente existencialista, como puede ser La muerte jugando al ajedrez en el séptimo sello, ¿no? Al toque vemos eso y pensamos como, bueno, acá están hablando de algo serio y quizás en una película de terror también están hablando de lo claro. mismo y hasta de alguna manera quizás respetando más al que está del otro lado, confiando en el que está del Sí, otro lado. sí, completamente. Porque definitivamente no tiene que ver con los géneros. Hay cine o literatura de terror de altísimo nivel
Y hay cine que se pretende sofisticado, que se pretende, comillas, profundo, Claro. y muy a menudo es la garantía de lo berreta, o sea, patinás hacia lo berreta con muchas más probabilidades, con el gesto ampuloso, solemne de querer hacer algo profundo y metafísico y revelarle grandes verdades a los espectadores, que apostando, por ejemplo, a una película de género. Ahora, eh, entre cierto tipo de cine de entretenimiento y el cine de Godard, hay una distinción. Entre cierto tipo de cine más pasatista, solamente lo estoy describiendo, porque uno no está todas las tardes ni todas las noches listo para... Uno no siempre quiere escuchar ver Godard, como uno no siempre quiere escuchar Mahler, uno a veces quiere escuchar, uno quiere, digamos, me parece muy bien que exista todo, eso es lo que quiero decir. Perfecto. Ahora, existiendo todo, sí diría que en una película de Antonioni o en una película de Godard, digamos, hay un nivel de elaboración y una exigencia de competencia al receptor, mayor que en otro tipo de cine más pasatista, y un grado de elaboración, pero no es temático, no es que Claro. en un caso la película es sobre un asunto banal y en el otro sobre un asunto trascendente. Insisto, muy probablemente una película que quiera tematizar la muerte y la trascendencia resulte banal por pretenciosa, por ampulosa, por solemne. Sí hay, digamos, códigos como en cualquier elaboración estética, que en algunos casos pueden ser más accesibles, entonces eso facilita una circulación en el ámbito de lo que llamamos cultura de masas, que tiene, justamente porque es cultura de masas, procura el nivel de accesibilidad más amplio y más sencillo que se pueda, frente a, digamos, expresiones artísticas que no es que se propongan ser elitistas, no necesariamente es una voluntad de elitismo, pero sí expresiones artísticas que, planteando más exigencias al receptor, al lector, teniendo un grado de elaboración más amplio, exigiendo una competencia más sofisticada en los receptores, entonces va a tener una circulación más restringida. Ahora, me parece que eso, digamos, es un estado de cosas, es definitivamente un estado de cosas, que es cierto, en la música me parece que se ve todavía más claramente. Hay formas musicales, incluso buenísimas, insisto, en dejar de lado la cuestión valorativa en cuanto a no pensar que alta cultura es mejor que cultura popular necesariamente. Pero lo que circula en términos de cultura popular y cultura de masas, aunque deberíamos distinguir los términos, es efectivamente más accesible. Accesible en el sentido que hay menos exigencia para el receptor, menos exigencia de elaboración, de atención, de concentración. Y en ese punto, efectivamente, yo te diría, es una pena que se llame alto y bajo porque eso parecería implicar una jerarquía. Por eso alto siempre le ponemos comillas. Claro. Pero es cierto que hay músicas más elaboradas, más sofisticadas, y cine más elaborado, más sofisticado, y otros más accesibles. Ahora, para que no se trate efectivamente de elitismo, y porque yo no participaría del gesto elitista de la restricción, para mí el desafío es ampliar, formar, hacer crítica, difundir, formar lectores, formar oyentes, formar espectadores, para que esas expresiones, como decimos de pronto, más sofisticadas y más de un acceso, de una decodificación más difícil, o más exigente, no más difícil, Claro. estén efectivamente al alcance de la mayor cantidad de gente posible. Yo soy profesor de literatura y, en definitiva, buena parte de mi trabajo, durante mucho tiempo di clases en colegios secundarios. Ahora no doy en colegios secundarios, pero formo los docentes que van a dar clases en colegios secundarios. Un poco uno podría ver ahí, en el rubro de la literatura, ver eso, digamos, ¿no? Que es enseñar textos que les resulten accesibles, que les gusten, que formen parte ya de los códigos que ya manejan, o nos planteamos el desafío de una formación de lectores, de tal manera que cierto tipo de literatura más compleja les sea también accesible. Yo creo que se trata de lo segundo. ¿Vos crees que hoy en día, atándole un poco con esto, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos con lo que puede ser la literatura, el cine o lo que sea, cada vez... ¿crees que la gente está más cerca de creer que es comunicar una trama y que quizás también todo esto que tiene que ver con las series, viste este momento muy seriéfilo, que son tramas de 7 años que empiezan y lo aguamos lo máximo posible para hacerlo estirar porque necesitamos tener el arco más grande posible? ¿Y crees que en esa forma de nosotros relacionándonos con lo que vemos, escuchamos
o leemos, se va perdiendo lo que es la experiencia del lenguaje y nos vamos quedando más y nos vamos yendo más hacia el lugar de lo que es la trama. Mira, yo creo que eso funciona, pero no lo veo como un mal de época. No, claro. Porque ¿no? Pues, vos lo formulás y decías, ¿te parece que hoy, por ahí haciendo hincapié o orientando la reflexión así, el actual estado de cosas, porque estamos frente a nuevas tecnologías, Claro. porque la transformación tecnológica de los últimos años ha sido vertiginosa y de las más fuertes, intensas y rápidas que se hayan atravesado, pero yo no diría que esta distinción que vos marcás, que yo creo que es pertinente, yo creo que efectivamente existe, digamos, una concepción más ligada al contar historias, o lo podemos pensar en el cine, lo podemos pensar en la literatura, o bien otro tipo de concepción. Yo tengo otra concepción de lo que es la literatura, que no pasa por el contar historias, aunque se cuenten historias. Exacto. Lo que yo no diría es que sea algo propio de estos tiempos, o que sea un problema que debamos plantearnos específicamente para los tiempos que corren, por ejemplo, porque hay más series, porque yo no lo veo, o sea, veo así el estado de cosas, no lo veo como un cuadro de situación contemporánea o actual, porque hay una tendencia de la que procuro no participar a pensar, digamos, como decía Spinetta, que todo tiempo, Spinetta lo decía para decirle que todo tiempo pasado fue mejor. Me resisto mucho a eso, y cuando me encuentro pensando así, me aviso a mí mismo que me corra de donde me estoy poniendo, porque además es una marca de viejazo absoluta. Sí. Con el fútbol se ve muy bien. Porque las cosas que se dicen ahora, en términos de la decadencia, porque la marca es suponer que estamos viviendo una decadencia. La idea de que ahora estamos en decadencia porque el gran fútbol era el de los años 70, yo empecé a ver fútbol en los años 70. 76, 75 empezaba el fútbol yo. Se decía lo mismo respecto al fútbol de los años 50. Ahora corren como locos y no saben jugar. Se dice ahora, y dice, en cambio en los 70, Bocini, Alonso, claro, Sanabria. Yo veía fútbol en los 70, jugaba Bocini, jugaba Alonso, jugaba Sanabria, y se decía lo mismo. Corren como locos, en cambio los de los 50. Claro. Y estoy seguro que en los 50 se diría lo mismo de los 30. Tengo la impresión de que cada generación tiende a pensar que el tiempo pasado fue mejor porque lo que añora es el tiempo de su infancia o su juventud. Exacto. Porque efectivamente lo que es mejor es la juventud, pero es un problema de uno, no sirve para una caracterización de las épocas. Y cuando empiezo a ver, con el fútbol es muy claro, no duran en ninguna, no juegan más en un equipo, pasan de equipo a otro, se ha perdido la identidad. Efectivamente, eso pasa de manera cada vez más acelerada. Pero en los años 70, salvo por Bocini, que jugó toda la vida en Independiente, se decía lo mismo. Se decía lo mismo. Antes jugaban toda la vida en el mismo club. En cambio, ahora se decía en los años 70 eso. Entonces me resisto mucho a ver el presente en estado de decadencia respecto de una época dorada que sospechosamente tiende a corresponder a la juventud del que habla. Sí, muy Medianoche en París, ¿o no? Woody Allen. Sí, que tematiza eso. Pero porque justamente son mundos idealizados, lo mejor es asumir que están idealizados, eventualmente regodearse en esa idealización, porque uno efectivamente tiene derecho a recordar su juventud y su infancia como mejor le cuadre. Ahora, de ahí a hacer diagnósticos apocalípticos sobre el presente, hay una claro, diferencia. Entonces, lo que vos estás planteando, por ejemplo, cuando yo era chico, eso también, digamos, los debates de la literatura ya registraban esta idea, digamos, de una concepción más, ¿cómo decir?, narrativista, de hacer hincapié en el contar. El asunto es tener una buena historia, el que tiene una buena historia tiene algo para contar, y la literatura está hecha del contar historias, frente a líneas que decían, no, bueno, contamos historias, pero la cuestión es cómo las contamos, y qué hacemos con las palabras, y qué hacemos con el lenguaje, y qué hacemos con las formas. Yo te diría, y no es contemporáneo y no responde a las series, ni a Netflix, ni a lo que pasa con las actuales tecnologías, digamos, corrientes más ligadas, por ejemplo, a la tradición francesa de la literatura, más esteticista, más del lenguaje, más de las formas, y un modelo más de tradición norteamericana, claro, más de la narración. Muy parecido al cine también, el cine clásico de Hollywood también tiene... Exacto, y eso está por lo menos de los años 50. No es una cuestión de Netflix, Internet ni de las series, son concepciones de la literatura, concepciones del cine, modos de encararlas, modos de leer y de ver cine. Vos por lo que vi...
Sí, lo trabajás medio como dos patas, ¿no? Algo a la hora de crear o de escribir, en tu caso, lo trabajás desde un lado de estamos contando una historia y también estamos generando una experiencia. También la palabra experiencia es como muy abarcativa, ¿no? Decir que es una experiencia es como abrirle es todo. Una experiencia puede ser una montaña rusa en Disney y puede ser un cuento de Borges. Entonces, pero bueno, sí, claro. esta preocupación, si se quiere, estética de lenguaje en cuanto a lo que puede ser una obra. Absolutamente, porque ha habido expresiones absolutamente radicalizadas de la renuncia a la historia, de no contar nada, Claro, como una especie de antítesis fuerte, como digo, radicalizado a hay que contar algo, tiene que haber una historia. Ahora, sí, sin ir necesariamente al gesto más extremo, de suprimir toda peripecia o suprimir la trama, uno puede recuperar, digamos, sostener eso. Hay trama, hay peripecia, hay incluso intriga. Yo pretendo que lo que yo escribo tenga ahí no solo una trama, sino a veces hasta un suspenso. claro, ¿Qué va a pasar? Pero nunca hacer pasar estrictamente el atractivo literario por la trama o por la peripecia o por la historia que se está contando, aún contando una historia, porque tiene que ver, la cuestión de la experiencia que vos planteás toca esto absolutamente, porque también hace la concepción de la literatura. Se trata de eso. ¿Qué entendemos por literatura y qué es lo que nos interesa ahí? Y cuando decimos me gusta la literatura, ¿de qué estamos hablando exactamente? El modelo de contar historias, esa formulación de la literatura, vale para el cine, de un contar historias, supone que tiene que haber, para tener una buena historia que contar, hay que haber vivido algo. claro. Porque también la historia que contás es más auténtica si proviene de tu propia vivencia. En esa concepción, que no es la mía, en esa concepción, entonces, el núcleo de algún modo de la experiencia es haber tenido una vivencia, que te haya pasado algo. Como has vivido algo, el modelo típico es salir de viaje. Salís de viaje, tenés experiencias, atravesás distintas vivencias, regresás con historias para contar, e historias para contar es lo que hay que tener para hacer literatura. Los que no pensamos así, y pensamos que aunque contemos historias, la cosa pasa por el lenguaje, ponemos la experiencia en otro lado. Claro. ¿Qué es? La experiencia no es la usina que va a derivar, va a suscitar una literatura, sino la literatura misma como experiencia. Porque vos fíjate que tendemos a pensar que alguien que, no sé, se sube a una lancha y se lanza al mar, está viviendo algo, ¿no? Está entregado una aventura, y el que está tirado en la cama leyendo no está haciendo nada. Exacto, claro. Está esa formulación social, la idea de que en Borges aparecía también. Poner el cuerpo, Borges, ¿no? Exactamente, la idea de que uno ahí no está poniendo el cuerpo. Borges en El Sur lo pone así, pero uno no tiene por qué estar de acuerdo. Aún en ese cuento genialísimo, porque es genial, como suele ser lo que escribía Borges, pero ahí estaba un poco la idea de una dicotomía entre leer o vivir. Exacto. Y por lo tanto la idea de que el que está leyendo no está viviendo, me salieron las comillas, no, está suspendiendo las experiencias, suspendiendo la dimensión vital para replegarse a leer. Como si leer no pudiese ser en sí mismo una experiencia. Exacto. Como si fuese Como perder si el la tiempo, lectura, ¿no? Muy ligado también a lo que es la creencia del mero entretenimiento. De vuelta. totalmente. Sí, con la idea de que no estás haciendo nada. Pero es otra vez la improductividad, la inacción, y se supondría también que la no vivencia o la no experiencia, ¿no? Como si alguien dijera, cerrá el libro y salí a vivir. Que es un poco lo que le pasa al personaje de Dalman en El Cuento del Sur. Cerrar el libro para salir a vivir, como si estar leyendo libros no fuese una manera de vivir también. Y no fuese de por sí una experiencia también. Después cada uno puede decidir qué experiencias y qué intensidad de experiencia quiere. Digamos, si en la montaña rusa, como dijiste vos, algunos prefieren la ruleta rusa, porque la montaña rusa le parece endeble como experiencia. Yo no paso de la ensalada rusa. Digamos, cada uno tiene su gradación de dónde tiene su marca de experiencia y su marca de intensidad. Pero en cualquier caso sí reivindico la idea de que en la literatura estamos teniendo una experiencia del lenguaje. Claro. Vivenciamos, palpamos, percibimos el lenguaje como no lo percibimos por fuera de la literatura. Y eso para mí es también una experiencia. Y leer y escribir son de por sí experiencias. Exacto. ¿Cómo te llevas con tu rol de crítico? Hablando un poco de lo que estamos hablando, es como desmenuzando lo que puede ser una obra de alguien o lo que fuere, en términos de
separar gusto de valoración. Hasta que obviamente no se puede partir de, bueno, a mí no me gusta nada, soy como una especie de hoja en blanco en la que no soy permeable a nada, porque también sería muy raro que un crítico elija esa carrera siendo alguien que no se interpela por nada de lo que lee, ve o escucha. ¿Cómo manejás? ¿Cómo manejás esa especie de vara de, bueno, manejarse entre mi gusto y entre lo que valoro en términos de lo que puede ser de lo que veníamos hablando, ¿no? De lenguaje o de recursos, herramientas, utilizaciones, porque hoy quizás, no sé, depende de la persona, también depende de la persona, pero hay bastante, ¿no? Esto de crítico fan, esto de, no sé, no quiero, no es por tirar barro ni nada a nadie, ¿no? Pero esta especie de, por ejemplo, celebración de que llega Disney Plus a la Argentina, como si fuese algo no sé, artístico, es una plataforma, es Disney, que es, hoy en día es como una especie del monopolio más grande del cine, que lanza su plataforma de streaming y lo recibimos como, qué bueno, ¿no? Que esta gente se está preocupando por el lenguaje, cuando quizás es casi una preocupación meramente empresarial, si se quiere. Pero bueno, ¿cómo manejás vos esto a la hora de generar crítica? Mira, el gusto está de por medio y al mismo tiempo hay que, yo creo que el asunto es qué hace uno con eso. Y para mí hay una diferencia en, digamos, si vos y yo nos ponemos a conversar ahora de libros o de películas, pero yo soy crítico literario. Sí, sí. Pero ves, yo puedo hacer con los libros lo que no podría hacer con una película o con una canción. Vos ponés ahora música y yo te escuchamos un rato y yo te digo, me gusta, no me gusta, y hasta podría decir un poquito de por qué. Lo que no puedo hacer con la música, porque no tengo la formación suficiente, ni lo puedo hacer con el cine, porque no tengo la formación suficiente, pero sí con la literatura, porque me formé en eso, y me sigo formando, pero me formé en eso, es que ese gusto personal no sea, digamos, de alguna manera cobre el carácter de una argumentación objetiva. Exacto. Lo que no quiere decir que se trate de un pronunciamiento objetivo a la manera científica, claro, porque no es una cuestión científica y además con la pandemia ahora estamos viendo a la vez que los científicos tampoco están todos de acuerdo entre sí. Por lo tanto, ¿qué nos queda? ¿Por qué pretenderíamos que la crítica literaria, aún siendo científica, podría tener un único veredicto si los científicos literalmente en la ciencia no lo tienen? Ahora, no se trata solamente del gusto, porque ¿qué interés podría tener que en un diario, que en una radio, yo diga que un libro me gustó o no me gustó? ¿Qué significa eso? Nada. Para el que escucha, para el que lee, nada. Debería conocerme a mí, a ver si para tenemos vos, los mismos gustos. no para comunicar. Claro, sí, exacto, pero ¿por qué yo usaría un diario para contar lo que me pasó a mí? Cuando uno escribe crítica literaria, e insisto, no se trata de objetividad científica. No. Digamos, se trata de lo máximo posible dejarla de lado, aunque sabemos que nunca se va a poder dejar de lado. Vos tomás tu gusto, está en juego, porque vos leíste una novela y no te gustó nada. Ahora bien, ¿qué haces? Te despachás diciendo me aburrí, no la podía terminar. Pero, o sea, el asunto es cómo argumentás y cómo presentás esa decepción. Claro. La novela no te gusta. Álvarez, ahora, el asunto no es que no te gustó, mejor dicho. 2 meses no te gustó porque de alguna manera es más. fallida. No te gustó porque de alguna manera es fallida. Porque si la novela es, supongamos, una excelente novela de terror, y a vos no te gustó porque a vos no te gusta la literatura de terror, el problema es tuyo, no de la novela. ¿Por qué llevarías tus problemas, digamos? Claro. Tus inclinaciones personales a un diario y lo comunicarías a los lectores, o lo dirías por radio y se lo comunicás a los oyentes. Vos tenés que decir, bueno, esta es una novela de terror, ¿cómo funciona una novela de terror? ¿Cómo está hecha? ¿Cómo tiene que estar hecha? ¿Qué se propone? ¿Qué se plantea? ¿Lo logra o no? Si no lo logra y falla, ¿en qué falla? Es decir, si a uno no le gustó, tiene que haber una fundamentación que sin dejar de lado el gusto. Exacto. Es preguntarse por qué no me gustó, por qué no me gustó. Y que la respuesta no esté dada desde uno. No me gustó porque estaba de mal humor, porque discutí. Claro, muy personal. Entonces, la leí torcido, porque, o sea, esa es la subjetividad que no cuenta. O la subjetividad que no cuenta. No la leí porque yo odio la novela de terror. Bueno, pero entonces no había manera de que esta te gustara. Claro. Me estás hablando de vos, no me estás hablando del libro, ni siquiera me estás hablando de lo que te pasó con el libro, estás hablando de vos. El asunto es, lees la novela, no te gusta en absoluto, te fastidia, te irrita, lo que sea que te haya provocado. ¿Por qué? Eso, claro, te provocó también. No te fue indiferente. Ahora, el por qué hay que contestarlo en el texto, en el libro. Porque se propone ser gracioso, pero falla en esto. Porque el humor,
pasa por acá y patina o falla o se equivoca o tropieza con esto y no le sale. Entonces vos estás dando, respecto a lo que te pasó, una argumentación objetiva en este sentido, que el lector dice, muy bien, parecería ser que el libro tiene este problema. El libro, no uno. El gusto está de por medio, porque al lado, enfrente está el lector, el crítico del otro diario, la lee, le encanta, y él también va a tener una fundamentación de por qué le encantó. Por eso no es científico. Claro. Ahora, no se trata de decir, yo digo, a mí no me gustó, me enojó, me embolé, me puse a hacer otra cosa, y el otro dice, me encantó, me la leí en una tarde. Ninguna de esas dos maneras de presentar la crítica literaria tiene ninguna validez. Porque aparte, si quedan uno... quedan en la pura subjetividad. Explicar por qué funcionó o no funcionó. ¿Por qué yo iría a buscar a un crítico que dice algo así? Es como que lo puedo encontrar en cualquier lado, ¿no? Lo puedo encontrar en cualquier lado. No, el trabajo de crítico sería el famoso lo puede hacer cualquiera. Y bueno, obviamente que en términos generales lo puede hacer cualquiera que se haya formado. No es una cuestión de que son extraterrestres los críticos de arte. No. Pero bueno, hay cierta formación y pericia a la hora de desarrollarse en ese campo. Es eso. Ojalá fuéramos extraterrestres. Si fuéramos extraterrestres podríamos abandonar la Tierra ahora, que viene tan complicada, y nos tenemos que quedar acá, en la Tierra, digo. No, claro que se trata de una... Digo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la música, y no estoy capacitado para analizarla, y leo con muchísima admiración a los críticos musicales, porque muchas veces encuentro ahí la explicación de por qué algo me gustó. Claro, exacto. Entonces, cuando un músico dice... un crítico musical dice, la melodía que en el primer movimiento tocó el clarinete, ahora la están retomando los violines, yo digo, claro, era eso. A mí me había gustado, yo no podía decir por qué, pero era eso. Y dice, el clarinete la había tocado en un tono mayor, que da idea de lo abierto, y en cambio acá la tocan en un tono menor, entonces la melancolizan, suponete. Claro. A mí eso me fascina, digo, claro, era eso, por eso me encantó. Creo que yo ese no podría decir por qué. Es el punto de partida de todo. Yo sí tengo que decir por qué. Claro. Y el lector, el interés que un lector puede tener, lo que diga un crítico literario, y eso no quiere decir que vaya a compartir ese criterio, pero uno presenta un criterio de por qué un texto funciona o no, es fallido o es logrado, y va más allá de lo que le pasó a uno, aunque esté de por medio de lo que le pasó a uno. Exacto. Sí. Es muchas veces el punto de partida de todos los que nos interesamos por algo, por lo que sea literatura, música, alguien que vimos, alguien que nos hizo entender de alguna manera por qué nos gustó algo, y es como, mirá, esto tiene un montón de cosas detrás. ¿Cómo te llevas hoy? Te saco un poco, pero siempre vamos a estar rondando sobre lo mismo. En términos de cómo se forma la opinión pública, te he visto también en varias notas y demás, esta especie de... Te digo cómo lo siento yo, me decís cómo lo sentís vos. Llega un tema a la agenda nuestra de todos los días, puede ser las elecciones en Estados Unidos, lo que sea, y como que todos nos preocupamos por eso, pero siento que muchas veces hay una desesperación por la toma de posición en vez de por intentar hacer foco en el tema en sí, ¿no? Siento como que alguien trae un tema a la mesa, se abren dos tachos de buenos y malos y rápidamente hacemos la lectura rápida de entender qué tenemos que decir para estar dentro del tacho de los buenos o dentro del tacho de los malos, porque también hay gente que quiere estar dentro del tacho de los malos, ¿no? Siempre va a haber gente que dice, no, como todos estos me quiero diferenciar de estos y digo la primera barbaridad que se me ocurre y bueno, me voy al otro tacho y rápidamente siento yo que nos desligamos del problema que trajimos. Lejos de intentar entenderlo, lo que intentamos hacer es sacarlo rápido para que venga el próximo y volver a confirmarnos dentro del tacho que elegimos. Y creo que se genera una especie de situación de examen final, porque todos son finales encima, todo tiene el mismo peso, las elecciones, la muerte de alguien, todo tiene el mismo peso, en el que todos estudiamos de memoria. Entonces todos sabemos la respuesta correcta, pero no llegamos a entender el porqué, quizás, porque no nos tomamos el tiempo necesario. Y creo que lo que genera es que, al no entender el porqué, esa problemática la vamos a replicar en otro lado, inevitablemente. Porque no es que entendimos eso y eso nos va a servir para más adelante. Nos sirvió acá.
Mirá, yo creo que no está nada lejos de lo que veníamos comentando a propósito de la crítica literaria. Lo podemos llevar al análisis político, al Claro, análisis económico, al análisis social. Me parece que es, en cierto modo, el mismo problema o el mismo campo de problemas del que estábamos hablando antes, que es analizar y fundamentar, lo cual no supone ninguna verdad, porque alguien puede analizar y fundamentar en una dirección y luego viene alguien, analiza y fundamenta en una dirección contraria. Pero que el exacto. que toma posición nos presente a los que leemos, navegamos en las redes, prendemos la tele, un análisis de lo que está diciendo y una fundamentación de lo que está diciendo. No es distinto a lo que está diciendo la crítica literaria. Este libro no me gustó. Bueno, analizá por qué, pero analizar no es analizarte vos, es analizar el libro, porque vos sos crítico literario, no de vos mismo. Y fundamentá, porque con la fundamentación el lector dice, ah, me convenció, no, no me convenció, esta fundamentación no me interesa, sí, está muy bien lo que dice. Lo mismo con, digamos, en la circulación de los discursos, de lo político, de lo social, de la pandemia, Claro, por ejemplo. analizar, ¿no? Analizar y fundamentar la posición que cada uno toma. Yo creo que si pensamos en la televisión, digamos, tenemos por un lado los medios tradicionales, la radio, el diario, la televisión, y lo que pasa en las redes, y su combinación, las dos cosas, ¿no? Esos ámbitos que ya estaban, los nuevos, y su combinación. Pero pongamos la televisión para decir una escena tradicional. A mí me parece que hay un indicio ahí que la televisión se compone cada vez más de panelistas y jurados. Y no digo, el Cantando por un Claro, claro. Sueño, Masterchef, no por nada, no, tampoco es completamente nuevo. Cuando yo era chico estaba Domingo para la Juventud, con Claro. Silvio Soldán, Leonardo Simons, y ya había, pero quiero decir, me parece que se ha generalizado, ¿no? Obviamente no se trata solo de la Argentina, escenas de jurados, programas con jurados. No por nada, vos recién decías, parece un examen final. Funciona como un examen final, porque tenés panelistas y jurados. Entonces vos tenés opiniones y veredictos. Claro. Dedos que, ahí sí, como un régimen del me gusta, no me gusta, como las redes. Me gusta, no me gusta, cliqueo, no cliqueo. Se despachan con opiniones sin análisis. Esto es una barbaridad. Claro. Va el columnista y dice, marcharon a tal lado, es una barbaridad, están locos. Listo. Claro. Es eso lo que dice. Y después viene otro y dice, marcharon, es genial, por fin lo Orgullo. han hecho. Claro, ahora, me parece que la generalización del panelismo, en el sentido de me siento y opino, cuando lo que esperamos, mirá que cuando yo era chico en la televisión estaba Bernardo Neustadt, o sea, yo he visto cosas terribles en la televisión. No estoy Claro. otra vez melancolizándome No, no. en esta nostalgia de épocas pretéritas, pero incluso ese periodista deplorable, que a mi criterio era Neustadt, lo hacía con argumentos sumamente esquemáticos, sumamente simples, sumamente engañosos, sumamente demagógicos, pero al menos cobraba la forma de una argumentación, por eso lo podía refutar. Uno lo puede ver deportivamente en Niembro, ¿no? Hoy en día el panelista de fútbol es grito. Y Niembro, dentro de su mal, que sabemos que es del señor Fer, hay un método y una idea de articular palabras y que parezca y vestir un poco, ¿no? La Sí, operación vestida de, bueno, yo soy Niembro, soy un tipo que habla bien, que opino de esta sí. manera. Mirá, para mí no está por fuera porque le dedico mucho tiempo y me interesa mucho el asunto. En el periodismo, yo trabajé de periodista deportivo cuando era joven, o sea, me gusta ese mundo, no soy periodista deportivo, pero me gustaría haberlo sido. Lo fui, hice ese laburo durante bastante tiempo, estuve años en la radio haciendo ese laburo y podría haber sido un recorrido para mí porque me sigue gustando Claro. muchísimo eso. Y cuando veo, nada, porque algunos de los que están fueron compañeros míos, compañeros míos de mucho decir, yo era un pibe ahí, ellos hicieron un recorrido en el periodismo deportivo, pero también lo diría el periodismo deportivo. Salir de abajo, ¿sí o no? Argumentá. Me Claro. interesa mucho la argumentación. No me digas qué barbaridad y el otro que no me diga qué bárbaro. Decir por qué. Entonces, de pronto escuchás a alguien que dice, saliendo de abajo es cierto que corres riesgos, pero haces que el rival te venga a presionar y por lo tanto ganas espacio a sus espaldas. Ah, es un argumento, por Claro. fin. Es un argumento. No es una opinión en el sentido de decir, bueno, a mí me gusta porque es el buen fútbol. Claro, Bueno, claro. ahí Abstracto total. tendríamos que discutir qué es buen fútbol para cada uno. Claro. Ahí tenés un argumento.
hago que las líneas del rival se adelanten y le puedo ganar la espalda. No me convence, a mí no me convence, a mí no me gusta que salgan jugando por abajo. No me convence, pero es un argumento. Sí. Me parece que el panelismo y la proliferación de jurados, o sea, la opinión sin fundamento y el veredicto. A veces alguno amagaba algo así como un desarrollo, los que querían mostrar como una competencia, o la tenían, un saber más específico, decían el pie no se pone así, se pone así, cuando girás no sé cuánto. Pero en general es me gustó, no me gustó. Me gustó, no me gustó, el dedo para arriba, el dedo para abajo, me gusta, no me gusta, y estamos un poco entrampados en esa lógica. Y si no hay argumentos y no hay fundamentación, por eso está tan empobrecido el debate también. Y por eso, como bien decías, son peleas de gente que se grita mutuamente. Cada vez más vemos espectáculos de gente que se grita mutuamente. Y para que haya discusión tiene que haber argumentación, si no, ¿qué es lo que le vas a discutir? ¿Crees que, por ejemplo, hablando un poco de tu obra Fuera de Foco, ¿es Fuera de Foco? La de... Fuera de lugar. Fuera de lugar, perdóname, Fuera de lugar. Pero podría haber sido. En este momento, no en este momento, ¿no? No, porque para sacarlo del momento. Dentro de esta forma de pensamiento en la que estamos hablando de decisión rápida y de rápida... ¡Qué barbaridad! Automáticamente un qué barbaridad. La idea de escribir una historia desde el punto de vista de un pedófilo, como es la historia, ¿crees que ese tipo de... Yo creo, personalmente, no por una especie de lamida de medias, me parece un coraje gigante, ¿no? Parece una película de los 70, parece algo salido... En el cine es muy difícil encontrar una historia desde un punto de vista así, ¿no? Plantearle a alguien, bueno, vas a acompañar a este personaje que es todo lo que es y lo vas a tener que acompañar en esta historia. ¿Crees que son riesgos que uno asume? Porque hoy en día, muy rápido, mal, equivocadamente, uno en esta especie de tachos de los que hablaba, listo, el protagonista es pedófilo, se va al tacho de esto no puede salir, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, porque también funcionaría, digamos, los lectores que leen como jurado, digamos, ¿no? Que es apruebo, cancelo, apruebo, condeno, ¿no? Y no funciona así. Cuando puede funcionar así, por supuesto, pero me parece una manera muy... A mi manera de ver, un poco esquemática, un poco precaria de abordar la literatura, ¿no? Que posicionarse frente a los personajes como en un tribunal para establecer culpables e inocentes. Digo, me parece muy empobrecedor porque en una novela que tiene que ver con la pedofilia, desde ese punto de vista, ¿qué significaría? Bueno, los pedófilos culpables, los niños víctimas, no hay mucho espesor en eso, porque vamos a una obviedad. Me parece que esa literatura que trata de ensalzar el bien y condenar el mal tiene entre muchos problemas posibles la previsibilidad, o sea, todo es obvio y todo queda ratificado. Muy oscarizable, ¿no? ¿Sería una historia así hoy en día? Sí, pero incluso en el mundo Hollywood ya hay una vuelta de tuerca sobre eso. No, claro, pero ya me parece que muchas veces recaen los nombres. Asistimos a la última presidencia de Trump, fue como un desfile de películas anti-Trump y desfile de Trump, este concepto de todo lo que está mal, ¿no? Es como, Trump es todo lo que está mal. Como no somos como Trump, ya somos buenos, automáticamente. Bueno, pero me parece que ahí está también la trampa. Claro, por eso. Hacemos todo para asegurarnos de que los buenos somos nosotros. Exactamente, ¿no? Ese es el... Y yo no es que haga un culto del mal ni nada. No, por supuesto. Claro, no. Pero precisamente, porque no hay nada más confortable que partir de la base de que el bien es uno. Entonces, desde que te elegís en el lugar del bien, empezás a señalar a este, juzgo, condeno, juzgo, cancelo. No se trata de reivindicar el mal, nada, no es mi intención. No se trata de apostar al mal, no es mi intención. No soy además ni un relativista, ni un cínico, y las cosas no me resbalan, las canalladas me indignan, etc. Ahora, sí procuro que esta cuestión como vos lo planteabas, del bien y del mal, traspase y tenga un giro y otro tipo de complejidad que suponga interrogarse, dudar, justamente, en lugar de
dar por sentado que el bien soy yo, revisar las propias tesituras, revisar las propias conductas, revisar las propias premisas, dudar. Porque el otro es lo que te permite efectivamente, pues agarras a, como vos decías, Trump, el mal, listo, soy tan no Trump, soy tan lo otro de Trump, que señalarlo como el mal me asegura que soy el bien, me puedo ir a dormir. Me parece que ahí la cuestión es, sin dejar de condenar y luchar contra aquello que consideramos que son formas malvadas, perversas, de la dominación, del sometimiento, no estar tan cómodos consigo mismo. En ese sentido, diría, en el caso de Fuera de Lugar, mirá, es una novela que me parece que la podríamos pensar en relación a lo que planteabas y conversábamos antes de la relación con la experiencia y de la lectura misma como una experiencia. Porque efectivamente la novela toma algo muy molesto, que lo es, digamos, para mí también, claro. La pedofilia me parece una cosa espantosa. Ahora, narrás un mundo ligado a la pedofilia y en lugar de asignar al narrador y por lo tanto eventualmente asignarle al lector un lugar seguro desde donde condenar lo que está leyendo, no le das ese lugar. Lo que está ocurriendo es terrible, pero ocurre como si no fuera terrible. Exacto. Como si no fuera terrible. Los personajes no lo ven como terrible, nadie lo ve como terrible, nadie está ahí para condenarlo. Se narra como si no fuera terrible, aunque lo es. Y eso supone para el lector, supongo yo, pero los comentarios de lectura y las conversaciones que he tenido a propósito de Fuera de Lugar, por poner un ejemplo, efectivamente el lector se incomoda con lo que está leyendo. Se incomoda porque además no tiene un lugar confortable desde donde ubicarse. ¿A qué me refiero con lugar confortable? Hacer que el narrador en algún momento diga estos personajes monstruosos, la monstruosidad que están haciendo, estos depravados, hasta los pobres niños. Narrarlo desde el lugar de un policía que lo busca. No sé. Exacto, exacto. Entonces vos te decís, bueno, acá ya estoy del lado de la ley. Entonces puedo leer estas aberraciones tranquilo, porque yo las leo desde el lugar de la ley. ¿Qué pasa si el fuera de lugar es un fuera de lugar para el lector también? Exacto. Y eso no quiere decir que haces una apología. Suponer que haces una apología es, otra vez, creer que estás diciendo acá está el bien y acá está el mal, solamente que al revés. No estás diciendo ni eso ni... Suspendes eso. Y narrás sin que el lugar, digamos, los hechos son terribles y lucen terribles porque lo son, pero no hay una mirada que diga esto es terrible, estos son unos depravados, esto tiene que... No hay alguien que diga eso. Entonces, el lector atraviesa la historia, la peripecia, ve lo que está pasando, contempla en la lectura lo que está pasando, es terrible y no hay una soga de donde agarrarse y decir esto es terrible. Claro. Entonces, la lectura, supongo yo, tiene algo de ese fuera de lugar que está expresado en el título, que es dónde me pongo para leer esto. No, la novela, que la hice yo, la hice pensando en esto, no te asigno un lugar de decir, mira, si te sentás acá la puedes leer tranquilo. Exacto. No hay un lugar para hacerlo. Entonces, volvemos a la idea de la lectura como experiencia. Yo cuando la escribía, no pensaba solamente en las experiencias previas que se podían llevar como historias a la novela. Pensaba también en la lectura como experiencia. ¿Qué le va a pasar al lector? ¿Qué puede llegar a pasarle al lector cuando lea esto? En el sentido de la experiencia que va a tener al leer. Y yo procuraba o pensé, apunté a que fuera una experiencia de la incomodidad, de la descolocación, un fuera de lugar. Aparte, qué mejor para combatir a ese mal, si se quiere, que entenderlo, ¿no? Ponerte ahí. Porque, por ejemplo, volviendo... Vamos y venimos, ¿no? De lo que es realidad y lo que es arte en general. Uno ve, en términos de los votantes de Trump y todo lo que son minorías, creció de la primera votación ahora. O sea, lo votaron más mujeres, lo votaron más latinos. Entonces o esas películas o no las vieron o no es la forma, si se quiere. Absolutamente. Porque subrayo lo que vos decías de tratar de entender. Porque muchas veces, bajo el criterio del mundo de los jurados, panelistas y jurados, los panelistas opinan, los jurados condenan, o no condenan, absuelven, esta la palabra no me salía, condenan o absuelven, bajo esos dobles criterios, tratar de entender implicaría justificar. Claro, exactamente. Está la idea de que el intentar entender justifica, exactamente. Porque también cae como algo de esta especie de dos grupos peleándose, ¿no? Gritando. Y uno que se para en el medio y dice, che, pero fíjate que lo que dicen esto automáticamente es
está justificando, ¿no? Está... Sí, sí, pero me parece porque lo que hay que desactivar en muchos de los debates en los que leemos o en los que participamos es este problema de que entender es justificar, cuando en rigor, para, llegado el caso, desactivar algo, sobre todo si queremos desactivarlo, no tacharlo, eliminarlo, cancelarlo, desactivarlo. Para desactivar tenés que entender cómo está hecho. Una palabra que hoy se usa mucho, 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 y me temo que no siempre de una manera precisa, que es deconstruir. No se puede construir lo que no se entiende. Es la diferencia entre deconstruir y destruir. Vos destruir, vos decís, mira, tenemos esta radio portátil, la tenemos que destruir, agarró un martillo, Claro. ya la destruí. Para deconstruirla hay que abrirla y ver cómo está hecha. Si no ves cómo está hecha, la podés deshacer, ¿no? Pero no la podés deconstruir. ¿Cómo fue posible Trump? ¿Cómo es posible Trump? Claro, claro. Porque las condiciones que lo hicieron posible no desaparecieron. La potencia mayor del mundo, el tipo que maneja el poderío económico, militar más grande del mundo, es este, ¿no? El muñeco este, el payaso, supongamos la palabra, estoy citando, no estoy dando mi opinión. Citas. Entonces, el asunto, por supuesto, nos podemos sentar, decimos, bueno, Trump, qué bestia, Trump. Trump ahora, y antes Bush. Claro, claro. De otro modo, algo completamente distinto, un hombre que solo es risa, y el otro que era incapaz de la risa, digamos, pero quiero decir, ¿cómo es posible? Pero sobre todo en el caso de Trump, efectivamente es más fuerte, porque parecía imposible que un tipo así fuera presidente de la mayor potencia del mundo. Y fue posible. Entonces, ¿cómo fue posible cuando ocurre algo inconcebible? Era inconcebible, pero ocurrió. Para mí eso me suscita, sí, nos podemos sentar a deplorar de hoy hasta mañana. Qué barbaridad, qué tremendo. Que qué es muy payaso, fácil también, es muy cómodo, está al alcance de la mano. Basta con ver a Trump que diga 2 párrafos y es muy fácil, digo, ya está. Sí, claro, sí. es un... Además, como Trump engrampó perfectamente bien, ahora sí, en cuanto a las redes, por ejemplo, en la lógica, ahora sí de estos tiempos, en cuanto a las redes, vos ponés este payaso que no sé qué, y va Trump y te pone este tarado que critica. Claro. Porque efectivamente, vos decís loco, él te dice tarado, vos decís payaso y él te dice De fracasado. Hecho, desde ese lugar también se entiende que una de las principales vías de comunicación que eligió Trump es Twitter, que es como su ambiente más adverso, ¿no? Es el lugar donde más dicen, este es un payaso, y va Trump y le dice, y vos tal cosa, y así, ¿no? Por eso ahí se mueve bien él, ante Exacto. Exacto. Porque otra vez, ahí donde se despliega una fundamentación, ahí donde se despliega una ideología política, entonces abrís un debate posible. El debate lo puedes ganar, lo puedes perder. Pero ahí donde es invectiva contra invectiva, efectivamente gana el más ingenioso, o el más agresivo, o el más despreciativo, o el más cínico. Es así de simple. Bueno, así de simple, no sé por qué dije así de simple, porque no es simple, es complejo. Entonces, efectivamente, vos desplegás una fundamentación política, un proyecto, y lo basás en una ideología determinada. Mi ideología política es esta, mi proyecto de país es este, mi política tiene estos lineamientos, o lanzás, digamos, no digo que en Trump no hubiese nada de lo otro, pero claro. Claramente en los términos que vos decís, su apuesta, su eficacia pasaba por acá, o cuando, como vos decías, donde se siente más cómodo es ahí. Porque efectivamente, a una invectiva más o menos ingeniosa, más o menos agresiva, le ganás con una réplica un poco más ingeniosa y un poco más agresiva. Entonces es efectivamente una guerra de cínicos, entendiendo por cínico alguien que no pone en juego una convicción, que no pone en juego valores, que no pone en juego ideología, que simplemente, digamos, pelea y gana. Claro, porque en este caso, por ejemplo, la respuesta a Trump ha sido también la pose, ¿no? Porque todo lo que es el movimiento Hollywood, el movimiento deportistas, también, ¿no? Muy, muy del hashtag, muy de una remera, muy de paramos el básquet. Siempre es como que todo se va manejando en cuanto a poses, que es un payaso y estos que le responden con una especie de sobriedad social, si se quiere, una especie de conciencia social impostada, y todo se mueve en esos lugares generalmente. Sí, porque probablemente si quisiéramos o si lográramos avanzar más
y desplegar más a fondo la cuestión de ideologías y políticas, no puede que no sea tan distinto de Biden. Claro. Sí. Para mí hubo un momento clave con Trump que fue cuando demostró en televisión que su pelo no era falso. Claro. Porque todo indica que es falso, digamos, todo, su color, el pelo, el color del pelo. Es un Todo es Funko Pop. falso. Sí. Tiene la iconografía pop. Podría ser un personaje del Batman de los años 60. Tal cual. Tiene todo. Funciona como el Guasón. Cuando el momento en que él le dice al periodista, una escena que ya era inconcebible para un candidato a presidente, que es tire el pelo, tire. Claro. Lo que él en ese momento muestra en televisión es que la farsa es verdad. Claro. En que su farsa es la verdad. O sea, en lugar de la disociación, ¿este pelo es una farsa o es verdad? Es una farsa. Y esa farsa es mi verdad. Esta peluca es mi pelo. No es que no tengo peluca. Mi pelo verdadero es peluca, en el sentido de la farsa me constituye. Entonces, efectivamente, en ese terreno, buena parte de las acusaciones que se le dirigen, él las agarra en el aire, como King Kong con los aviones, y los hace suyos. Y toma como un valor, convierte en un valor lo que se le dirige como agravio. Pero me parece que es un juego en el que efectivamente se maneja perfectamente bien. Pero porque es un juego que él empieza a ganar desde el momento en que desaloja el debate ideológico y lo reconvierte y lo lleva lo que sabemos, no sé, lo que había teorizado Clausewitz sobre la guerra. La batalla la empieza a ganar el bando que logra decidir en qué terreno se combate. El que define en qué terreno se combate, el que logra decir el combate va a ser acá y no ahí, no en la ladera, sino en el valle, no, acá y no allá, de este lado del río y no del otro, el que logra definir dónde se va a librar el combate, empieza a ganar el combate. Pensando la política como un espacio de lucha, no va, si no quieren decir guerra, no digamos guerra, pero como un espacio de lucha, el que define el territorio de esa lucha, es decir, el que define los términos de la lucha, la empieza a ganar. Porque incluso cuando pierde, en algún sentido gana. Porque sigue peleando en el terreno que más le conviene. Y eso Trump sí que lo logró. Y no estoy seguro que eso esté resuelto porque perdió esta elección. Claro, a ver cómo sigue. Lo último que te llevo, porque no te quiero sacar más tiempo, perdón Martín, pero estoy... Me sobra el tiempo. Ah, bueno, genial. En cuanto a la referencia que hacías de la guerra, viste, siempre vos tenés el libro Argentina, el país de la guerra, y siempre me gustó de todo lo que vi de vos, cómo tratás la guerra en términos de, bueno, la guerra existe. Hay una salida siempre que se hace algo sobre la guerra, que es la guerra es el infierno, listo, muy Oliver Stone, ¿no? Platoon. La guerra es el infierno, esto no se puede vivir, es todo lo que está mal del ser humano, donde el ser humano demuestra lo peor de él. Es como, bueno, lo primero que uno puede sacar de la guerra. Siempre me interesó, por ejemplo, yo encuentro más a la guerra en el llamado de Hans Landa en Bastardo sin Gloria, una guerra que se resuelve por un llamado por teléfono, que en Platoon de Oliver Stone. Me parece que que la guerra se resuelve por un llamado por teléfono, habla más sobre lo que es la guerra que mostrar un campo de gente sin un brazo, lo que fuera. En esos términos, ¿cómo trabajaste la guerra en la construcción de la argentinidad, si se quiere? ¿O cómo la guerra tuvo un papel fundamental? Yo te diría, en principio, por lo que vos mismo estás planteando. Digamos, ¿qué entendemos por guerra? Si la guerra es la batalla y los cuerpos despedazados, que básicamente es eso, claro. sí, su núcleo es eso. Batalla, en su momento sablazos a caballo, después cañoneo y hoy misiles y cuerpos destrozados. Sí. Ahora, la guerra es también hay una lógica en la guerra. Le llamamos guerra también a un tipo de lógica. Claro. Le llamamos guerra también a un tipo de dinámica que se puede traspasar a ámbitos no específicamente bélicos. Y por lo tanto se puede pensar escenas sociales, conflictos sociales, en términos de... Por eso yo recién dije, bueno, si no quieren, no pongamos guerra, ponemos lucha. Efectivamente, percibir el espacio social como un espacio de lucha no es exactamente la guerra, en el sentido como estabas diciendo, trincheras y cuerpos despedazados, pero sí es una concepción del espacio social como un espacio de lucha, agonístico, de lucha, en el sentido que los marxistas planteamos la lucha de clases, donde en muchos casos se pretendería armonía, unidad, consenso,
está la mirada que dice, no, pero también hay lucha, o ante todo hay lucha. Eso por un lado. Ahora, no todo es guerra, y en verdad son como componentes, hay distintos componentes. Lo que yo veía en el libro El País de la Guerra, todos nuestros países, digo los de América, guerra, la formación de todos los estados nacionales en Europa, en todos lados, son historias de guerra. Y hay guerras de por medio. Solo que en el caso de América Latina, pero no solo de toda América, porque son países coloniales, son naciones que se fundan en la guerra. Desde Estados Unidos, de todo el continente. Son naciones fundadas en la guerra, porque nuestras naciones se fundan en una gesta de emancipación anticolonial, o sea, en la guerra. No obstante, si uno recorre algunas, no es que yo las conozca todas, pero uno puede recorrer las distintas maneras de formular esa historia nacional, las distintas maneras de definir a partir de esa historia una identidad nacional y un imaginario nacional, y preguntarse qué lugar ocupa la guerra ahí. Siempre va a haber un lugar, en todos los países y en todas las identidades hay un lugar para la guerra, porque los estados se han constituido, los estados modernos se han constituido en mayor o menor medida a partir de esa lógica. Ahora bien, insisto, en América Latina, la guerra de los Estados Unidos contra Gran Bretaña, claro, la guerra de los países latinoamericanos contra España, en Brasil contra Portugal. Civil entre ellos después. Después, exacto, después vos tenés las guerras civiles para la organización del Estado, claro, porque la ruptura colonial no resuelve la organización del Estado. Entonces, de hecho, a la etapa de la guerra de emancipación, vos ves, sigue la etapa de guerras civiles para dirimir cuál va a ser ese Estado y cómo va a ser. El mapa de los votantes de Estados Unidos lo ves y pareciese no pasó nada, ¿no? Que es como la misma lógica, sigue existiendo. Ahí es donde vos decís, la política no es la guerra, y al mismo tiempo hay una lógica de guerra infiltrando la política. Claro. Y perdura. Ahora, en el caso que yo recorrí de la historia argentina y de la literatura argentina en este movimiento del siglo XIX, siglo XX y hacia acá, la guerra ha quedado en un lugar especialmente subrayado y especialmente central. Digo, dentro de los tomemos como referencia a los próceres, que me parece una buena referencia. Una interrogación posible. Claro, en todos nuestros países hay héroes de guerra. ¿Por qué? Porque hemos tenido guerras de independencia. Ahora, en el imaginario de héroes nacionales, o en el imaginario de padres fundadores, ¿qué lugar le toca a la guerra? En Estados Unidos, por ejemplo, sí, Washington es quien lleva a cabo la guerra de independencia, pero también es el primer presidente. Claro. Es decir, también hay una función política muy marcada. Y en ese panteón de héroes fundacionales, en el caso de los Estados Unidos, por tomar un ejemplo, pero hay otro posible, claro. De pronto, el inspirador de la Constitución Nacional es considerado un padre de la patria. Entonces, si vos hacés del inspirador de la Constitución Nacional un padre de la patria, estás formulando el imaginario de una patria fundada en las leyes. Si vos hacés del primer presidente constitucional un padre de la patria, vos estás haciendo de la representación política una escena de fundación. Y así siguiendo. Si los padres fundadores son los héroes de guerra, vos estás construyendo un imaginario de identidad de una patria fundada en la guerra, porque le estás asignando a los héroes de la guerra la función fundacional. Alberdi, inspirador de la Constitución Nacional de 1853, tiene su avenida, tiene su barrio donde estaba Belgrano de Córdoba, tiene, claro, ha estado en billetes, claro, cuando estaban los australes estaba, pero no ha tenido la consagración histórica de padre de la patria. Los padres de la patria son San Martín y Belgrano. Porque Sarmiento aparece después como padre del aula. Los padres de la patria son San Martín y Belgrano. Es decir, San Martín, que es el héroe de guerra por antonomasia, porque al mismo tiempo, de una manera muy notoria, cumplió básicamente funciones militares. Y casi no cumple funciones políticas en territorio argentino. En Perú es distinto, pero básicamente es un héroe de guerra. Y sus méritos y su heroísmo se constituye en escenas de guerra. Y en el caso de Belgrano, si yo no percibo mal, yo lo ponía con un ejemplo que me parece que funciona. La empresa de micros. Pullman General Belgrano. No es Pullman Doctor Belgrano. Sí, es cierto. Y era abogado. Es Pullman General Belgrano, porque aún en la figura de Belgrano, que formó parte del primer gobierno patrio, porque formó parte de la primera junta de gobierno.
Y sin embargo, la dimensión del papel que jugó al frente del ejército, incluyendo la creación de la bandera, que fue una escena militar. De eso te iba a Incluso decir, cuando perdió ¿no? más de lo que ganó, Hasta queda consagrado como héroe de guerra. las escenas, o sea, vos decís San Martín, Andes. Siempre que se hace una película, vamos a contar una historia de San Martín. Vamos a contar una guerra. Vamos a contar cómo cruzó los Andes. Que siempre, no, generalmente no está ligado a, bueno, esto que decías vos, una cosa más política o lo que sea. La historia de San Martín es la historia de los Andes, si se quiere, ¿no? Sí. Es que uno diría al revés. Para contar la historia nacional como historia de guerra, hay que hacer de San Martín el padre de la patria. Claro. Porque si no, lo está forzando San Martín al mismo tiempo que efectivamente en Argentina básicamente, por Dios, la función militar, gobernador de Cuyo, eso fue una apuesta que hizo en función de la organización del ejército. Entonces, efectivamente, digamos, es al revés, no es un problema de decir, bueno, ¿cómo hacer de San Martín? No se trata de un contrafáctico, ni de una contranarración, sino de interrogar la narración dominante, la narración hegemónica, que es la de Mitre. La historia de Belgrano, la historia de San Martín, que son las dos grandes historias nacionales que escribe Bartolomé Mitre, fundan esto y lo fundan en términos que, por ejemplo, el revisionismo, porque generalmente cuando se dice la historia liberal, la historia de Mitre, pensamos en el revisionismo, pero el revisionismo esto no lo toca. El revisionismo discute Rosa, restablece a Rosas, devalúa a Sarmiento. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo te llevas con ese revisionismo? Viste que, no sé, ahora fue, como vos hablás de los feriados, ¿no? Son los 3 que tienen feriados. Fue el feriado de Sarmiento y este revisionismo de Sarmiento desde el punto de vista de esta deconstrucción que veníamos hablando, viste que vos decías que quizás no es tal y demás. ¿Cómo te llevas con esa idea de llevar a estos personajes hacia ese lugar, ¿no? Mira, probablemente uno de los problemas, yo no soy historiador, pero soy lector de historia. Claro. Sea que efectivamente lo que no hubo ahí es una deconstrucción, es un buen ejemplo. No hubo una deconstrucción. Es el mismo esquema con los signos invertidos. Lo que antes se condenaba ahora se reivindica, lo que antes se reivindicaba ahora se condena. No es una deconstrucción, es el mismo relato con una carga valorativa invertida. Cae Sarmiento, levantamos Rosas, pero las antinomias son las mismas y los términos de la discusión parecerían ser los mismos. De todas maneras, en mi caso, gracias por porque él, además yo no soy historiador y procedo como crítico literario, en realidad, que tomo los textos de historia, o sea, tomo esas narraciones y trato de ver cómo están hechas. No es que tenga una formulación superadora, no me lo propongo tampoco, ni me da el marote. Digamos, para mí una versión superadora es una historia marxista de la historia argentina, una versión marxista de la historia argentina es una mirada superadora, eso es lo que yo entendería por superadora. Caso contrario, estaríamos asistiendo a alternativas y pugnas entre proyectos de dominación burguesa, que efectivamente de eso se trata, porque eso es lo que transcurrió a lo largo del siglo XIX. Entonces uno no tiene por qué adherir, ¿no? al modelo de Rosa, del estanciero de Rosa y un tipo de poder frente a... No se trata de, en mi caso, por lo menos, de adherir a uno u otro en estos términos, sino de un poco la pregunta de la crítica literaria, de lo que hablábamos antes, ¿cómo está hecho? Claro. ¿Cómo está hecho? ¿Y qué significa? Y cómo, digamos, no contrafáctico, ¿no? Pero decir, ¿tenemos un inspirador de la Constitución Nacional? Sí, es Alberdi. ¿Tenemos un primer presidente? Sí, es Mitre. O antes de Rivadavia. O... No por hacer contrafácticos, no es una cuestión de contrafáctico, es desnaturalizar la historia, porque la historia cuando se naturaliza, como toda naturalización produce este efecto, el efecto de que las cosas son como son y no podrían haber sido de otra manera. Entonces no se trata del contrafáctico, decir, si Alberdi en vez de ser desterrado hubiera sido presidente, si la batalla de Caseros la ganaba Rosas, si en Pavón en vez de Urquiza abandonar como River en el 2014, pasaba, se quedaba y ganaba la batalla. Digamos, no es ese tipo de contrafáctico. Es decir, vos tenés un repertorio de figuras históricas, hombres de la política, hombres de las ciencias, hombres de las leyes, y la historia consagra en el centro del panteón de los héroes a las figuras de guerra. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica como imaginario de identidad nacional? ¿Qué implica como diseño de sociedad posible? Un país que se piensa a sí mismo fundado en la guerra, antes que en las leyes, en la guerra.
Perfecto. Y hacer de San Martín y Belgrano, padre, no es por discutir a San Martín y a Belgrano, No, voy a no. discutir yo, acá sentado en mi casa en el Zoom, voy a discutir. No, obviamente no se trata de discutir a las figuras históricas, se trata de interrogar la narración histórica para ver qué sentido produjeron En ese y analizar sentido esos. de interrogar, vos tenés una postura muy interesante en relación a lo que es el proceso militar. Viste que siempre vos no te posicionás obviamente en el lugar negacionista, ni mucho menos, lo más alejado posible, pero generalmente también le sos esquivo a la postura que más conocemos, ¿no? La postura más conocida que tenemos de este proceso, por ejemplo, no decís que fue una guerra en el sentido negacionista del que hablamos, pero no le escapás a la palabra guerra, como lo venimos hablando en esta charla, sino que, de vuelta, ¿no? Es lo mismo que veníamos hablando. Intentás entenderlo y por qué quizás sí vos lo ves que fue de esta manera, pero desde otro punto de vista, ¿no? Entendiéndolo un poco. Sí, nada del otro mundo, no es que se me ocurrió a mí. Yo retomo lecturas y retomo intervenciones que leí, que seguí, como también leí, seguí y razoné. ¿Ves? Otra vez, posiciones contrarias a esta, argumentadas. Otra vez, la Claro. diferencia, están argumentadas y están fundamentadas. Entonces, cuando uno ve ahí posiciones distintas, contrapuestas, divergentes, pero cada una tiene su argumentación y su fundamentación, todas te sirven porque todas te sirven para pensar. Ahí ya estamos en las antípodas del panelismo y el juradismo, no son, es alguien que desarrolla una argumentación y eso te obliga a pensar. Por lo tanto, yo no soy partidario de tachar ninguna palabra, salvo las que ya son del orden de la apología del delito, pero la Claro, claro. apología del delito, que de todas maneras está sancionada por las leyes, no pasa por lo que diga yo. Incluso en esos casos me parece que tiene que ver con, digamos, yo solamente plantearía una restricción a lo que puede implicar una instigación a la violencia, por fuera, en este caso, el tema de la dictadura, una instigación a la discriminación, Directa, ¿no? De manera directa. Como que es acción-reacción directa. va a producir, exacto, discursos que producen efectos. Entonces, cierto tipo de discursos que pueden motivar reacciones violentas o de discriminación en la sociedad, yo ahí sí veo motivos suficientes como para decir, Claro. esto no se dice. Ahora, fuera de esos casos, xenofobia, homofobia, digamos, insisto, discursos que van a producir efectos en las prácticas, o que lo produjeron largamente. Claro. No eran discursos y simplemente, bueno, lo dejás decir o no lo dejás decir. Esos discursos producían efectos en las prácticas sociales y se traducían en forma de discriminación y hostigamiento muy concreto en los espacios públicos. Conjugué en pasado, pero vale en presente también. No es solamente un problema de dejar de decir o no dejar de decir discurso de la xenofobia, es que si se instala la xenofobia, el hostigamiento a gente de otros países que vive entre nosotros se va a producir, o por lo menos se está alentando a que se produzca. Ahí sí, decididamente, me parece legítimo e incluso necesario poner freno a esa clase de discursos. Excepto estos casos, excepto los casos de instigación a la discriminación, a la segregación, yo soy partidario de que los debates se abran. Por eso yo no lo pondría en términos de negacionismo, porque el negacionismo tiene que ver con el holocausto y con lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Mi disposición personal, digan, como cantaba que era Natalia Oreiro, que digan lo que quieran. Sí, sí. Y se dan las discusiones. Digo, no es un gesto de tolerancia ni de amplitud de mi parte. No, para nada, claro, claro. Es para, al contrario, ¿no? Es para reducirlo desde el lugar del hablarlo y del entenderlo. Exactamente. Para refutarlo hay que dejarlo decir. Para desarticularlo hay que dejarlo decir. Claro. Porque de lo que otra vez, ¿no? Antes lo decíamos también, la diferencia entre desarticular, deconstruir, como decíamos, o cancelar. Justamente cancelar es no entender. En vez de entender, yo te elimino, te suprimo, pero no vas al núcleo del asunto, que es, no se trata de suprimir, se trata de desarticular. Perfecto. Y para poder desarticular hay que discutir, y en la discusión el otro toma la palabra y vos tomás la palabra y se discute. Y esos debates para mí hay que darlos. Por la vehemencia del caso, pero hay que darlo. Lo hablabas también, ni siquiera, porque también generalmente cuando se habla de algo así se dice hay que darlos para acercarnos más, ni siquiera, ¿no? Quizás es para separarnos más, pero... Claro, obvio.
Es la idea que a mí me pasó por ir a algunas mesas redondas o así, que en un momento me acuerdo, me había tocado una, igual no era un tema muy drástico, no era un tema de esta índole, pero me di cuenta que en un momento todos estaban haciendo fuerza para que nos pusiéramos de acuerdo. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Dije yo, estamos en desacuerdo, desarrollemos, despleguemos nuestro desacuerdo. En una mesa me acuerdo de la Feria del Libro, no me acuerdo, mira, ahora no me viene ni qué discutíamos. Pero me di cuenta que todos estaban viviendo como un problema el desacuerdo. Y había que ver cómo hacíamos para ponernos todos de acuerdo. Y a mí me parecía que la mesa redonda podía ser, primero, más genuina, porque no estábamos de acuerdo de verdad. Y aún más provechosa si desplegábamos nuestros desacuerdos. Por desplegar, entiendo, cada uno desarrolla su argumentación, pero al mismo tiempo la desarrolla en relación con lo que dice el otro. Cosa que, por ejemplo, en la televisión nunca pasa. Viste que es raro que las palabras en la televisión se vean afectadas las de uno por el otro. Cada uno dice lo suyo, diga el otro lo que diga. Están seteados. O sea que no están realmente hablando. No, vos desarrollás, el otro, vos escuchás, tomás lo que está diciendo, lo pensás. Lo que vos vas a decir a continuación tiene que ver con lo que el otro dijo, porque lo estás tomando eventualmente para refutarlo. Desplegar ese desacuerdo, confrontar posiciones, confrontar argumentaciones, y después nos damos la mano y nos vamos y no nos pusimos de acuerdo. ¿Y qué problema hay con que no estemos de acuerdo? ¿Por qué teníamos que estar todos de acuerdo? Esa me parece que también es una concepción que a veces se supone cuando yo, por ejemplo, cuando uno plantea como yo planteaba recién, no, que hablen. Por eso yo rápidamente dije, no es por tolerancia y armonía, no es que hablen para buscar un acuerdo. Otra es la guerra, digamos, la guerra de discursos. Es guerra de discursos, pero para que haya para poder dar la guerra de los discursos, el otro discurso tiene que estar. No tengo problema con que ese otro discurso, por deplorable que me parezca, porque el asunto es como lo que vos me planteabas antes de la crítica literaria. El asunto no tiene que ver con que a mí me parezca deplorable. ¿Qué hacemos con que el otro hable y yo digo deplorable? Y el otro habla, plantea una posición, plantea un argumento y, digamos, el desafío es refutarlo, aparte, confrontar. Esta forma de pensar o este discurso, para mí, ¿no? Creo que si yo lo tapo en este tema, va a aparecer en el que sigue, ¿entendés? Porque el mecanismo de pensamiento se va a trasladar de la elección de Estados Unidos va a pasar a cualquier tema que venga atrás. O sea, se va a perpetuar. Exacto. Si yo... Exacto. Y un día llega un 24 de marzo y hay una manifestación, así sean 200 personas, en una reivindicación y vos decís, ¿de dónde salió esto? Exactamente. ¿Cómo pasó esto? Porque aparte es taparlo de la manera en que se esconden los chicos. ¿Viste que los chicos se meten a la cama, se ponen la almohada en la cabeza y creen que están escondidos? Claro, claro, claro. Es eso, o sea, vos te tapás a vos la cabeza. Cuando vos bloqueás, digámoslo, te estás tapando. Cuando vos bloqueás, te está moviendo todo. Lo puedes hacer. Claro, digamos, ese otro sigue ahí. Vos te tapás, vos metiste la cabeza bajo la almohada. Lo podés hacer, o si no quiero hablar con este, bloqueo porque no quiero, perfecto, me parece perfectamente legítimo. Cada uno elige con quién hablar. Yo hablo prácticamente con todo el mundo. Tengo muy pocas restricciones. Con los antisemitas prefiero que no, digamos, estas son mis restricciones. Pues hablo con todo el mundo. Pero alguien puede decir, no, yo con esta persona no hablo, bloqueo. Perfecto. Ahora, bloqueo es, me tapo la cabeza porque no quiero ver esto. No estoy resolviendo el problema de ese discurso o de esa posición. A mí, cuando hay posiciones, vos decías respecto de la dictadura o respecto a la guerra, si hubo guerra, si no hubo guerra, efectivamente me interesan muchísimo esas discusiones. Una vez participé, voy a nombrar gente de pesos pesados que yo admiro, en una reunión en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estudié y donde soy docente, a propósito de la cuestión de la militancia de los años 70, la violencia y la pertinencia o no del término guerra. Estaba Hugo Besetti y estaba Oscar Terán, con posiciones absolutamente antagónicas. Ahí tenés dos tipos, para mí, más que admirables. ¿Sí? Lo digo más allá de después con quién estoy de acuerdo o no, porque también está esta idea. Parece que cuesta muchísimo decir, esta persona a la que yo admiro enormemente, creo que en esto está totalmente equivocada. En los términos del panelismo y del juradismo, del me gusta, no me gusta, esta combinación parecería inviable. Alguien a quien admiro muchísimo y creo que está completamente equivocado en este asunto. Claro.
Porque no se trata de me gusta o no me gusta. Es sacárselo de encima también, ¿no? A veces pasa con Borges eso. Borges dijo un día tal cosa, listo. Ya me desligué de tener la responsabilidad de ir hacia Borges, porque Borges un día dijo que no le gustaba el Jimmy de vainilla. Entonces ya está. Sí, sí. Qué probable además. Son formulaciones, estas formulaciones que uno ve en las redes, por ejemplo, porque antes hablamos más de la televisión, pero en las redes uno ve este tipo de formulaciones. Soy team literatura, Claro. team Cortázar, somos team Cortázar. Con eso que resolvimos Borges. Suponete que no te gusta, igual a mí me preocuparía esa tesitura. O incluso no te gusta políticamente, que eso ya me resulta más esperable. ¿Qué es esto de...? O sea, son como variantes para mí de lo mismo. Me gusta, no me gusta, team blanco, team negro, Boca River. Mirá que yo, si hay algo que me convoca es Boca River. Claro, claro. O sea, yo sé mucho de Boca River, porque ocupa una porción muy importante de mi vida Boca River. Por lo tanto, estoy preparado para advertir cuando hay cosas que no son Boca River. Porque como a Boca River le dedico un tiempo enorme, de hecho tiré un par de cosas recién al respecto, porque me importa, hay cosas que no son Boca River. Claro. E incluso Boca River consiste, no es yo soy team, acá Boca, nosotros Boca, nuestras copas. No, también hay que argumentar. Claro. También hay que argumentar. Aparte hay una responsabilidad, me parece a mí, ¿no? Si yo pienso algo y, no sé, pasa que también citar a Borges es como limpiarse, ¿no? Listo, Borges está allá arriba, pero yo pienso algo. Borges dice o dijo, lógicamente, algo inverso. Hay una responsabilidad mía de ir hacia ese lugar y decir, bueno, si este tipo, que es Borges... Bueno, ¿por qué piensa de esta manera, no? Alguna lógica debe de tener, porque si no es automáticamente, como pienso de manera inversa, está equivocado. ¿Y por qué está equivocado? Porque yo pienso de la otra. Entonces, la razón por la que está equivocado es por mí. Claro, mientras que, digamos, de lo que eso te exime es del desafío de demostrar que está equivocado. Claro, argumentar obvio. por qué. Seguramente porque no vas a para poder. vos está equivocado. Claro. Mientras que lo otro es decir, Team Borges, le llamamos genio, Team anti-Borges, viejo reaccionario. Claro. Si les gusta, adelante, es fácil de hacer, cliquearlo, lo haces. A mí eso no me convoca. No me convoca ni en el fútbol, que parecería estar hecho así. Yo ni siquiera el fútbol lo vivo así. Es decir, de manera increíble, digamos, pero dedico mucho tiempo a argumentar. Digamos, yo al Toto Lorenzo, vos sos muy joven, pero el técnico de Boca del año 76 hasta el año 80, hasta el año 79, digamos, no solamente le tengo amor y respeto, digamos, tengo una argumentación. Claro. Porque necesito fundamentar mi posición, incluso en algo tan del afecto y tan de la pasión como Boca. Digamos, si no, la pasión es la pasión. Entonces, ¿con la pasión qué hacemos? Bueno, pues vamos a la tribuna y hacemos lo que muchas veces hace la tribuna. Le cantamos punto a lo de la tribuna enfrente y campeones a nosotros mismos. Entra no todo. Mal, yo lo hago. Claro. Está todo ya. Nosotros somos los campeones, nosotros somos los puntos, listo. La lógica del fútbol la podríamos reducir a eso, pero no se reduce a eso. Claro. Y además, si queremos transferir esa lógica a discutir Borges, a discutir Trump, los distintos ejemplos que fueron apareciendo acá, porque decir, no es para mí tan distinto de viejo reaccionario, el otro payaso, el otro facho, el otro zurdo, claro. El otro. ¿Qué hacemos con él? Negacionista. ¿Qué es el negacionismo? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Qué presupone? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y cómo se lo refuta? Yo no lo prohibiría. Por eso sos el hincha de Boca que tiene que ir al Arca de Noé, Martín. No, vamos todos al Arca de Noé. Los animales tienen que estar de Boca también. Martín, ahora sí te voy a liberar. Perdóname, te tuve muchísimo, no nos conocíamos antes. Gracias. Personalmente, una de las mejores tardes de mi cuarentena, literalmente. Muchas gracias. Te agradezco mirá, un poco pusimos en escena lo que estábamos, lo que estuvimos proponiendo, lo estuvimos haciendo también. Dialogar y argumentar, razonar, es lo que estuvimos haciendo. Muchas gracias. La última, que tiene que ver con una curiosidad, quiero que me expliques la relación Martín Coan-Adidas, porque es... Bueno, tienen dos cosas.
me parece a mí que está hecha de dos cosas. Primero me gusta. La respuesta más simple, ahí sí, ¿ves? No te digo, me gusta. Pero también me gusta la uniformidad. Son mirá. dos gustos en realidad. Claro, me gusta la uniformidad. El otro día pasó una persona que tenía la campera Nike, los pantalones Adidas y las zapatillas Puma. Y yo me quedé, por lo pronto me fijé, escaneé. A mí me gusta la uniformidad. Obviamente también me viene del fútbol, donde están. Claro. Pero aún en el fútbol. Bueno, por ejemplo, ¿cómo habrás vivido el paso de Boca, Nike Adidas? Fue como un triunfo de Martín Cohen. Por favor, aumento, salario, docente, por favor. Primero porque estamos muy mal pagos y nos tienen que aumentar a todos porque nos están pagando muy mal. Pero además se me está yendo un platal en las camisetas, las de entrenamiento, las dos camperas que ya... Se me está haciendo un platal, pero ponele Maradona en el 81, Boca era Adidas, pero él usaba Puma. Messi usa Nike en Barcelona, pero los botines son Adidas. Bueno, me fijo en eso porque me gusta la uniformidad. No es solo que me gusta Adidas, me gusta la uniformidad. Y tengo uniformidad en las otras cosas también. O sea, mis sacapuntas, mis lápices y mi virome son de la misma marca también. Ah, y la goma de borrar. Me gusta la uniformidad. Me gusta. Son gustos. Ahí no tengo argumentación. Está muy bien. Me gusta la uniformidad. Martín, muchas gracias, de verdad. La pasé. Un placer. 10.000 puntos, muchas gracias. Lo mismo. Estamos en contacto. Gracias por todo. Le mando acá saludos a todo el chat que está mirando. Gracias. Saludos a todos. Saludos a Jeremías, mi compañero de cancha. Saludos ahí a Jeremías. Qué gana de volver a la Bombonera, ¿no? Es lo único que me falta. Eso sí me está faltando mucho. Sí, sos muy de cafés, ¿o no? De los ir cafés ya los tenemos. Ya volviste. El primer día de agosto con las mesas en la vereda, pusieron la mesa en la vereda y yo me senté. Pero extrañamos, con Jeremías lo venimos hablando, estamos extrañando, porque ahora, además vemos ahora los partidos por televisión y señalamos el lugar donde siempre nos paramos en la tribuna. Claro. Y vemos nuestra ausencia. Y sí. Ya volverá. Martín, gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Metimos un rato gigante. Salió una charlaza.